Zobal es el ser más misterioso de la historia de Warcraft. Tan misterioso que se ha convertido en el villano más aburrido, más insípido y más mal construido que se pueda recordar. El gran misterio no son las motivaciones del carcelero. El gran misterio es cómo puede una historia como esta pasar los filtros de calidad de cualquier empresa. Y no estoy hablando de cómo ha ido la historia hasta ahora en Shadowlands. Hablo de su desenlace. Pues después de haber probado el patch 9.2 y ver lo que será terminado estos días, ya sabemos cómo va a acabar la expansión más ambiciosa de la historia de World of Warcraft. Este vídeo contiene spoilers del patch 9.2, estáis avisados, pero bueno, creo que este vídeo os puede hacer ahorrar mucho dinero, 13 euritos cada mes, básicamente. Y bueno, antes de empezar, Pento promo, porque básicamente tengo que recuperar los 66 euros que me he gastado en renovar la suscripción de World of Warcraft 6 meses. Así que empezamos. Pero antes de comenzar, os presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, iTop VPN, el programa ideal para navegar de forma segura por internet. Nos ayudará a ocultar nuestra IP, protegiendo así nuestra identidad y privacidad. Este VPN lo podemos utilizar totalmente gratis, pero con sus versiones de pago tendremos acceso a miles de servidores distintos de máxima calidad. Dispone también de diversos planes que se adaptan a cada tipo de necesidad que tengamos. Servidores totalmente seguros, una gran velocidad de conexión y disponibles en cualquier lugar del mundo. También nos permitirá con esto poder acceder a juegos, servicios de streaming, redes sociales o cualquier servicio que no esté disponible en nuestro país. De hecho, la aplicación ya nos ofrece una serie de servidores enfocados a acceder a este tipo de servicios en su propia interfaz. En mi caso, por ejemplo, no sé vosotros, pero yo no me aguanto las ganas de jugar a Lost Ark, que no va a salir hasta el año que viene en Occidente. Y gracias a iTop VPN puedo jugar en los servidores rusos sin ningún problema. En la interfaz de la aplicación podemos seleccionar uno de los miles de servidores que tenemos del país del mundo que queramos. En este caso vamos a conectar con un servidor VIP de Rusia y conectamos. Y una vez conectado ya podemos disfrutar de Lost Ark antes que nadie. iTop VPN está disponible para Windows, Mac, pero también para nuestros móviles. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS. Prueba hoy mismo iTop VPN a través del enlace que te dejo en descripción y comentario fijado. Ante todo quisiera pediros disculpas, primeramente. Soy el mismo autor de este vídeo de hace un año. ¿Es Shadowlands la mejor expansión de la historia? Y es que siento ser tan humano y caer en las mismas trampas de la emoción y la nostalgia. World of Warcraft es el juego de mi vida y siempre me dejo llevar por la emoción, y debería realmente ser más analítico. Mi regla personal es ser más positivo en malas épocas, analizar lo malo pero también ver lo bueno, y más escéptico en temporadas de alto hype. Es creo el único camino para convertir este proyecto de canal en un lugar donde vosotros podáis tener información sin amarillismo, sin hate desproporcionado, sin fanboyismo, sin tapujos, lo más verídica posible. Y creo que sinceramente os he fallado. Llevo tiempo trayendo análisis de lore y algunas opiniones sobre la actualidad del juego, no muy positivas realmente, sobre todo últimamente. Cuando hacemos un vídeo de lore siempre dejo a un lado las críticas y analizo el lore con el material que tenemos en la mano. Porque cuando hablamos de lore, tenemos que hablar de lore. Este fin de semana realmente exploté. Tengo algunos vídeos listos para subir, pero cuando me vi a mí mismo corrigiendo, o más bien justificando, algunas cosas incongruentes del lore de Shadowlands, para darle una explicación e intentar que la gente comprenda el por qué hacemos algunas cosas, o por qué pasan otras, o cuál es la motivación de algunos personajes, me di cuenta, me vi a mí mismo haciendo una cosa que tampoco quiero hacer. Si el lore es una mierda y punto. No hay justificación alguna. Ya comentábamos aquel entonces, cuando estaba a punto de salir esta expansión, que la temática de la muerte me despertaban algunos miedos. Descubrir la vida después de la muerte es un tema muy peliagudo y complicado. La muerte es lo que da sentido a la vida mortal, y si no tratas este tema como se merece, corres el peligro de estropear absolutamente todo. Todas nuestras acciones, las de nuestros personajes, no tendrían sentido ninguno. Solo era posible traer este tema a Warcraft con una buena construcción de la historia, una historia que no dejase cabos sueltos y aprovechar la aparición de nuevos personajes para sentar un lore para lo que la propia Blizzard llamaba el nuevo camino de la historia. Esta expansión arranca con Sylvanas diciéndonos que el mundo es una prisión. No sabíamos qué quería decir, pero era una frase tan enigmática que todos empezamos a especular. Cuando llegamos a las Tierras Sombrías descubrimos un plano de la muerte extraño. En las Tierras Sombrías todos sus habitantes trabajaban juntos para alimentar una maquinaria que se alimenta de ánima. Y a medida que visitamos cada uno de los 4 reinos nos damos cuenta que todo está muy lejos de ser el más allá idílico que podíamos imaginar. Si habías sido en vida una persona honorable y sacrificada por los demás, tu destino era acabar en Bastión,
donde esencialmente tendrías un lavado de cerebro y olvidarías todo lo que significó tu vida mortal para convertirte en un Uber para las almas. Si habías sido alguien vinculado a la naturaleza, acabarías en Underworld, donde podrías terminar fácilmente como gasolina. Si habías sido alguien malvado, sufrirías por tus pecados en Revendreth. Pero luego hay seres tan horribles como Kel'Thuzad que, oye, acabarían en Maldraxxus, el cual será tu destino si habías sido un guerrero comprometido con el honor y la guerra. Una zona sumamente desagradable que hasta personajes como Mograine o Draka acaban aquí. Al final, tú no eliges tu vida mortal. Un ser robótico elegía por ti, en un juicio automático, sin empatía, sin considerar seguramente muchas variables a tener en cuenta en cualquier vida mortal. Aquí empezábamos a incluso empatizar con los objetivos de Sylvanas el carcelero. Oye, igual tienes razón y la muerte es un sistema impuesto por unos seres que no conocemos, los primeros. Puede que sea una construcción artificial donde somos usados como puro combustible. Sí, y si me lo explican bien, puedo empatizar e incluso ponerme en el lado de los malos por una vez. Pero el desarrollo de Zobal no nos ayudaba a decidirnos. Su primera aparición vemos un señor calvo con los estereotipos más típicos del villano de una película de serie B, con su aspecto y sus frases como voy a comerme el alma de vuestro mundo. Y claro, no te atraía mucho, pero decías, oye, esto no puede ser todo, necesitamos todavía conocer la historia detrás de este gran personaje. Al final aprendemos que fue traicionado por sus hermanos, los Eternos, que hubo una gran guerra hace eones donde Zobal intentó algo, que a día de hoy tampoco sabemos muy bien qué es, y lo encerraron en las profundidades de las fauces. Esto nos hace pensar, oye, igual antes de todo este sistema había un sistema más justo, teníamos libre albedrío para los seres mortales, y que Zobal se dio cuenta de la gran injusticia de este sistema impuesto, pero no. Llegamos al patch 9.2 que tenemos en el PTR, y tenemos algunos datos que nos dan pistas sobre las verdaderas intenciones del carcelero. Y ya tan solo con el diario de la banda vemos la descripción del combate contra Zobal lo siguiente. Por milenios, Zobal manipuló las fuerzas del universo para conseguir esta posición de poder. En este paso final, los héroes de Azeroth lucharán contra este ser cosmológico que nunca ha conocido la derrota. Y bueno, esto ya me hace gracia, por no llorar, básicamente. O sea, no conoció la derrota. Pues básicamente lo único que sabemos de este hombre, lo único que ha hecho, acabó con su culo encerrado en Torghast. Así que eso que no conoce la derrota, un poco ridículo. Pero bueno, ha sido un desliz de Blizzard, no pasa nada. Pero vemos más información en el mismo diario de banda con otro jefe, el oráculo que está dominado por Zobal, Tausegne, o como se llame, y dice lo siguiente: controlado por Zobal, Tausegne lidera a los Jurafauces en una batalla para controlar la forja de la eternidad, para crear una eternidad de tormento. Entonces, esto es todo. O sea, toda la construcción que ha habido detrás de este personaje, los Natherthim, Sylvanas, Sargeras, la Legión Ardiente, todo lo que se ha construido alrededor, es para que este señor se monte una discoteca en lo que es el universo, para que lo deshaga todo y cree un universo de tormento eterno. En serio, hasta aquí hemos llegado. Esto es el villano más grande de la historia, y me tengo que creer yo que este señor es el que está detrás de absolutamente todo, del Reyes Anime, de la Plaga, de la Legión Ardiente. Me lo tengo que creer, en serio, yo me lo tengo que creer. Un villano plano, insulso y totalmente ridículo para la puesta de largo que tiene esta franquicia. Es un insulto absolutamente a la inteligencia de cualquier persona medio cabal. Y todo de la mente brillante del fanboy de Marvel que se cree, en serio, se lo cree seriamente, que es un genio de la narrativa. Se cree Tolkien y no llega a Stan Lee. Aburridísimo. Zobal estaba llamado a contarnos una historia de rebelión contra la tiranía de los primeros, contra un sistema injusto hecho para el beneficio de unos seres cosmológicos que ni estaban presentes. Pero no, tiene motivaciones simples. Entonces, Sylvana básicamente ha sido engañada, dominada o sin dominar, pero engañada como una imbécil. Es una falta de respeto, sinceramente, a una franquicia de 30 años y una falta de respeto a todos los fans. Pero hay más. Llevamos meses especulando que Zobal es el ser más poderoso de todos, un titán plus plus, como decía Hasi Costas. Y nos preguntamos si esta iba a ser la primera vez en la que caigamos derrotados. Puede vencer y hacer tanto daño a Azeroth que nuestro mundo cambie para siempre, abriendo las puertas un reset en el 10.0 con una temática totalmente distinta, con muchas sorpresas. Pero no, ayer se determinó este diálogo sobre el final, el destino de Zobal. The jailer, he who tormented so many, who long ago set in motion the plague of undeath on our world, has finally been destroyed. Y creo que es, no sé, esto es desolador. A ver, la historia de Warcraft nunca ha sido perfecta. Creo que siempre ha tenido problemas, ¿no? Solo hay que pensar a TBC, que fue un despropósito de lore. Incluso Metzen, que lo tenemos muy idealizado, siempre pues ha tenido sus fallos, sus cosas, ¿sabes? Es una historia muy, muy grande,
no es la historia de un solo autor, lo hemos comentado muchas veces, no es una obra de Tolkien, es una obra más cercana pues, al estilo de los cómics, algo más espectacular, más explosivo, más rápido. Bien, se puede entender. Pero claro, siempre han tenido esa cierta imaginación de desarrollar la historia poco a poco. Al principio de World of Warcraft, después de Warcraft 3, pues digamos que en las primeras expansiones pues desarrollamos las tramas. Empezamos a conocer los dioses antiguos, empezamos a escuchar de los titanes. Ya en el manual de Warcraft 3 hablan de los titanes, de los dioses antiguos, pero no se desarrolla mucho. Ya en Warcraft empezamos a conocer un poquito sobre estas cosas y nos maravillamos, ¿no? Como, ¡guau! ¿Qué serán los titanes? Dioses antiguos. Bueno, en Vanilla luchamos contra Zetun. Y es un fragmento de un dios antiguo. Dios mío, qué poderosos son. Increíble, ¿no? Pasa la historia. En la Lich King, pues, digamos, cerramos la trama de Warcraft 3. Derrotamos a Arthas. Y colocamos a Bolvar como, bueno, pues un personaje para que controle a la plaga. Para que la pueda controlar y no invada a Azeroth, ¿no? Bien. Pero en aquella época ya conocemos Ulduar. Ya habíamos visto, pues, cosas de los titanes, construcciones, y estábamos maravillados, ¿no? ¿Qué serán los titanes, no? Los creadores del universo, los moldeadores de mundos. ¿Qué serán? Y bueno, sigue la historia. Y luego en Legión los conocemos un poco más la historia, nos vamos un poquito a ámbitos más cosmológicos, pero bien, la historia, a ver, desde el principio se entiende que la historia tiene que expandirse, va avanzando, no vamos a estar siempre siendo mendigos en Azeroth y con guerras internas y con conflictos entre facciones. Tiene que desarrollarse y está bien. Pero el problema de todo esto es que tú rompes completamente con el lore antiguo, pero lo quieres cerrar, ¿no? Lo he comentado muchas veces. Queremos cerrar el lore antiguo, ir hacia unos nuevos horizontes. Queremos renovar la franquicia. Bien, perfecto. Es decir, lo haces de una forma horrible. Por ejemplo, en Thoth. En Thoth siempre lo hemos escuchado por ahí, pero en Cataclismo conocemos un poquito más sobre este personaje. Sabemos que está detrás de la locura de la muerte, sabemos que es el creador de la pesadilla Esmeralda. Pasan las expansiones. Durante Pandaria, que fue una expansión muy buena, un buen ejemplo de cómo puedes tomar pequeñas cositas del lore poco desarrollado y crear expansiones con una temática interesante. Pequeñas grandes historias junto a temáticas más importantes, más cosmológicas, uniéndolo todo y haces una expansión, una buena historia y cojonudo. Draenor fue un fallo, lo saltamos. Y Legión ya fue un poco, pues estuvo muy bien, creo que todo el mundo disfrutamos. La gente que le gusta el endgame, pues había muchas cosas, estaba Mythica Plus, algunas de las mejores bandas de la historia de este juego, y la gente que le gusta el lore, pues teníamos un mogollón de lore, en todas partes, las demás artefactos, cada clase, bueno, una pasada, muy bien. Pero también fue un poquito demasiado, ¿no? De hecho, era como, mira, tiramos el resto y recuperamos gente, ¿no? Y bueno, y acaba la expansión, pues ya cerrando realmente la trama de Warcraft 3. Creo que no hacía falta cerrar nada más. Salgueras está apresado, acabamos con la Legión Ardiente, y no pasa nada. El futuro de la franquicia pintaba muy bien, porque teníamos todavía en Thoth por allí que no sabíamos nada, pero sabíamos que estaba por detrás, en las sombras. Azshara sabemos que planificaba algo que está relacionado con Thoth porque la vemos en Legión. El Bueno Infinito, no sabemos nada de Nocturne. Él, ¿cuándo va a aparecer esto? ¿Cuándo va a venir el fin de los días, el Imperio Negro? Resulta que el Imperio Negro fue un parche de 8.3 que acaba con el Kame Kameha y se acabó. Cerrando tramas de una forma tan ridícula. Porque esas tramas son tramas que las tenemos en la mente hace más de 10 años. Son cosas que tú haces una expansión del Imperio Negro y vas a triunfar. Haces una temática de Azshara y va a funcionar. Haces cosas que reconoce la gente, los fans de toda la vida de World of Warcraft, y eso se siente World of Warcraft. Las tierras sombrías se ha mencionado muy poquitas veces, en Crónicas una frase, en la cadena inicial de los Caballeros de la Muerte un momento. Sí, sabemos que hay un más allá. O sea, supuestamente, mundo fantasía, todo mundo que muere va a un sitio idílico y demás. Y meterse en ese mundo es complicado. ¿Por qué tienes que irte a una temática tan nueva y dejar un montón de tramas que tienes todavía por desarrollar y hasta el punto de decir, no, es que los dioses antiguos están todos muertos, se acabó? O sea, vamos a seguir otras temáticas, que está bien. Abrir temáticas nuevas es importante, la franquicia tiene 30 años, es mucho tiempo, y si quieren que dure este juego más tiempo, pues tienen que desarrollar nuevo lore. Lo que no puedes hacer es crear un plano nuevo, personajes nuevos y no desarrollarlos. Y claro, nos cuentan que, digamos que Zobar ha estado detrás de todo, a través de sus aliados, como Denathrius, los Narethim, y dices, espérate, a ver, yo creo que el lore es desarrollado de una forma de que obviamente no va a ser todo un plan de Zobal, sino que ha aprovechado la tesitura, la ocasión, para intentar que los acontecimientos que vayan sucediendo por la Legión Ardiente, por ciertos personajes, pues él aprovechaba y digamos que pues iba urdiendo su plan. Pero no, o sea, con lo que tenemos ahora, a no ser que hayan cambios, imagino que habrán más cosas que contar, mucho más. Azeroth, por ejemplo, vemos que al final, la última fase, o aparece el avatar de Azeroth o se despierta levemente, algo que ya hablaremos, bueno, ¿vale? Pero que es interesante, ¿no? Hay más cosas que contar, pero con lo que tenemos encima de la mesa, con esta historia lineal, no, resulta que Zobal es el malo malísimo que ha estado detrás de todo. De hecho, hasta el punto que nos estamos preguntando qué va a pasar con la plaga, cómo estará Azeroth.
O sea, ¿cómo estará Azeroth, no? Que nos fuimos de allí, a las Tierras Sombrías, y estaba la plaga pululando por ahí. ¿Qué habrá pasado allí? No pasa nada. Porque resulta, según este diálogo que hemos escuchado, cuando muera Zobal, se acabó la plaga. Se van a derretir. Ya está, solucionado. Problema resuelto. Es decir, que ahora cuando acabe el parche, pues no hace falta ni carcelero, ni Reyes Anime, ni nada. Seguramente ICC la convertiremos en un apartamento lujoso de vacaciones. Porque va a estar ahí para nada. No hace falta ya Reyes Anime. Sí, simplemente terrible. O sea, yo creo que igual estoy exagerando. No sé, decídmelo vosotros si estoy exagerando o no. Pero ha llegado a un punto que es que ya me siento ridículo a veces haciendo vídeos de lore. Estoy justificando algunas cosas. Y estoy muy desanimado. Os decía antes, tengo varios vídeos para subir, no tengo ganas ni de subirlos. De hecho, voy a modificar algunos porque claro, van saliendo cosas de data mining. Si los voy a subir, pues los modificaré. Pero llevo unos días sumamente desanimado. Escribí un tuit hace unos días, no sé si lo habéis visto, sobre el tema. Que estaba calentito y ayer vi lo de el comentario, el diálogo de Volvar y ya dije, mira, tío, ya está bien. No sé. Esto no tiene nada que ver con Draenor, estamos en la peor época de la historia de esta franquicia y es que, como comentaba antes alguien en Twitter, que es verdad, una mala mecánica se olvida, una mala historia no se olvida nunca. Y aunque esto sea un juego, sea un MMO, y donde la jugabilidad es lo más importante, obviamente, pero este juego la historia se tiene muy en cuenta. Y la historia motiva a jugar. Y cuando la historia no acompaña, el juego, pues que te diga, para hacer más morrita y bandas, pues, o cosa competitiva, pues tengo más juegos que hacer. En fin, gente, ¿qué opináis vosotros? ¿Os habéis tragado el spoiler? Creo que, bueno, iremos analizando más cosas. Futuro del canal. Hombre, tampoco voy a dejar de hacer World of Warcraft, es mi juego. Aparte, siempre voy a estar vigilante de toda la historia. Seguiremos analizando cosas de lore, pero no vamos a hacer vídeos cada 2x3. ¡Oh, ha salido una frase nueva de Sylvanas! A la mierda, paso. Haremos vídeos recurrentes cuando sean cosas de verdad interesantes, cuando sepamos cosas seguras. Y además voy a enfocarme en las series que tengo planificado. Tengo una serie para hacer la historia desde Legión hasta la actualidad. Tengo el plan de hacer la serie de Grimoire de Shadowlands, que he traducido el libro, estoy haciendo por capítulos. También lo de Fairy Tales, el tema de los cuentos estos que sacaron un libro en inglés, también estoy traduciéndolo y con otros colaboradores quiero sacar eso. Voy a enfocarme más en eso. En tema de WoW me voy a enfocar en eso y mientras tanto pues todo lo demás. El mes que viene sale los tag, tengo un vídeo de historia de Final Fantasy para principiantes también preparado. Vamos a hacer esas cosas. Y nada, solo desear que World of Warcraft pues resurja de sus cenizas en el 10.0, aunque cada día tengo menos confianza en su recuperación. En fin, hoy es un día muy negativo para mí, así que tampoco me lo toméis en cuenta. En fin, gente, gracias por tragaros el tocho no sé cuántos minutos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote.